general, una persona comienza a aumentar de peso de manera progresiva, casi imperceptible, y generalmente lo que primero vemos es un sobrepeso inicial, que son unos kilitos de más, 5 kilos de más, que se van sumando hasta lograr un índice de masa corporal de 30, a partir del cual nosotros empezamos a llamar que ya no es sobrepeso, sino que empieza a ser obesidad, y sería lo que es una obesidad leve, donde ya estamos más de 10 kilos encima de nuestro peso que más o menos deberíamos tener, y después podemos ir progresando hacia una obesidad moderada hasta llegar a los casos de obesidades más graves o severas o mórbidas. Pero en general se comienza con algunos kilos de más, que es lo que llamamos comúnmente como sobrepeso. La obesidad en los niños es algo que en realidad ha aumentado mucho a lo largo de los años. Cada vez vemos más niños con esta problemática debido a muchos factores, ¿no? Y fundamentalmente el tema de los niños son los riesgos para la salud. Mientras más temprana es la edad de inicio de la obesidad, mayores son las consecuencias que esperamos en esos niños. Si un niño tiene obesidad a la edad de 6 años, de 7 años, probablemente sea un niño que llegue a su adolescencia con sobrepeso, con obesidad, y por supuesto que va a terminar siendo un adulto con obesidad y con sobrepeso. Y los riesgos de la obesidad y el sobrepeso comienzan desde edad temprana. O sea, mientras más temprano comienza la obesidad, más temprano también comienzan los riesgos. Entre las consecuencias está la hipertensión arterial, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, problemas articulares, algunos tipos de cánceres, inclusive se relacionan con el exceso de peso, y además, bueno, toda la cuestión, digamos, social y psicológica, que también viene derivado como una consecuencia que la persona con sobrepeso debe afrontar. Es individual, digamos, hay personas que no la sufren tanto, tal vez, digamos, a la presión social o a la discriminación, y hay personas que, por supuesto, por su personalidad de base o por otros factores, la sufren más. La obesidad, el tratamiento es, como te decía, multidisciplinario. Es decir, acá no interviene solamente la nutricionista, porque esto no se trata solamente de un problema de qué comer, sino que también interviene el psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo, más allá de trabajar con el paciente desde lo emocional, desde lo que tiene que tal vez soportar de la presión social y demás, el paciente obeso también en general, es una generalidad, pero por lo general también tiene, digamos, aumentada su ansiedad. Entonces también es aprender, digamos, a través de distintas terapias psicológicas, cómo poner en palabras lo que les pasa, lo que les sucede, como para no recurrir a la comida como un mecanismo de escape frente a ciertas situaciones de la vida cotidiana que los pacientes pueden atravesar. Entonces, el psicólogo es un pilar importante en el tratamiento, junto, por supuesto, que con el médico, junto con la parte de actividad física, de gimnasia. Se trabaja siempre, por supuesto, de manera conjunta. No todos los pacientes que tienen obesidad son pacientes que van a estar deprimidos o que van a sufrir discriminación social. Eso es generalizar. No todos lo viven de la misma manera. Por supuesto que lo ideal es que el paciente obeso no sienta la discriminación social, se lo incluya, no se lo discrimine de los puestos laborales, por ejemplo. Pero bueno, necesita tomar conciencia de que esto es una enfermedad y de que esto es algo que tiene que cambiar y que tiene que modificar. Porque si no hay conciencia de enfermedad, no hay posibilidad de cambio. Entonces, está perfecto, digamos, que reconozca que tiene esta enfermedad, que tiene este problema, digamos, que digamos, pueda insertarse socialmente, que no sufra la discriminación, pero que eso, digamos, no quite que igualmente tiene que hacer algún cambio, tiene que generar algún cambio en su vida, en sus hábitos en conjunto, no solamente alimentarios, sino de movimiento, de actividad física y demás, para revertir esta situación, porque realmente es un problema de salud, más allá de que por supuesto afecta lo estético, pero ya estamos frente a un problema de salud. Entonces el paciente, lo importante es que salga de este estado de negación, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que están en estado de negación, que no reconocen la enfermedad, que no se ven obesos, que no se sienten, digamos, mal, a no ser que salga algún análisis, algo que los haga como reaccionar. Y en ese momento es cuando recurren a la consulta y generan el cambio. Pero, digamos, es importante que sí esté en estado de conciencia de que hay algo que debe cambiar y hay algo que debemos trabajar.
Estoy aquí para hablar con ustedes sobre una pequeña palabra muy poderosa, una palabra que la gente tratará de evitar. Las industrias multimillonarias prosperan por temor a esa palabra, y quienes sin dudas lo somos, vamos a la deriva por una tormenta implacable que la circunda. No sé si lo han notado, pero soy gorda. No del tipo leve, ni del que se murmura, ni de una aparentemente inofensiva rechonchez. Ni siquiera soy ese tipo más sofisticado de voluptuosa o curvilínea. Sin eufemismos, soy gorda y punto. Soy el elefante en la sala. Cuando salí al escenario, algunos habrán pensado, seguro va a ser delirante, porque todos saben que los gordos son graciosos. O puede que hayan pensado, ¿de dónde saca la autoestima? Porque una gorda con autoestima es casi impensable. Los interesados en la moda habrán pensado lo fabulosa que me veo con este vestido de Beth Ditto. Muchas gracias. Mientras que alguno puede que piense, en negro se vería mucho más delgada. Es posible que se hayan preguntado, de manera consciente o no, si tengo diabetes o si tengo pareja, o si como carbohidratos después de las 7 de la tarde. Puede haberles preocupado que comieron carbohidratos después de las 7 y que deberían renovar la membresía en el gimnasio. Estos juicios son insidiosos, pueden ser dirigidos a individuos y grupos y también pueden dirigirse a nosotros mismos. Y esta forma de pensar se conoce como gordofobia. Como cualquier forma de opresión sistemática, la gordofobia está profundamente arraigada en estructuras complejas como el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Y eso puede hacerlo realmente difícil de identificar, por no decir un desafío. Vivimos en una cultura en la que ser gordo es visto como ser una mala persona, perezosa, codiciosa, insalubre, irresponsable y moralmente sospechosa. Y tendemos a ver la delgadez como algo universalmente bueno, responsable, exitoso y en control de nuestros apetitos, cuerpos y vidas. Vemos estas ideas una y otra vez en los medios, en la política de salud pública, en consultorios médicos, en conversaciones cotidianas y en nuestras propias actitudes. Incluso podemos culpar a los gordos por la discriminación a la que se enfrentan porque, después de todo, si no nos gusta, deberíamos bajar de peso. Fácil. Este sesgo antigordo se ha vuelto tan integral, tan arraigado de cómo nos autovaloramos y nos valoramos unos a otros, que rara vez nos preguntamos por qué tenemos tanto desprecio por los gordos y de dónde viene ese desdén. Pero debemos cuestionarlo, porque el valor enorme que le damos al respecto nos afecta a todos. ¿Realmente queremos vivir en una sociedad en la que se le niega a la gente su humanidad básica si no suscribe a alguna forma arbitraria de lo aceptable? Cuando tenía 6 años, mi hermana solía enseñar ballet a un grupo de niñas en nuestro garage. Yo era 30 centímetros más alta y más ancha que la mayoría del grupo. Cuando estábamos por hacer nuestra primera actuación, estaba muy entusiasmada con ponerme un hermoso tutú rosa. Iba a brillar. Mientras las otras chicas se deslizaban con facilidad entre la lycra y los tules, ningún tutú me quedaba bien. Estaba decidida a no perderme la actuación. Así que miré a mi madre y en voz alta para que oyeran todos dije, «Mamá, no necesito un tutú, 2-2, necesito un 4-4, 4-4». Gracias, mamá. Y si bien no lo reconocía en ese momento, hacerme espacio en ese glorioso 4-4 fue el primer paso hacia la activista radical de la gordura. Ahora bien, no digo que todo este amor al cuerpo ha sido fácil a lo largo de un brillante camino de autoaceptación desde ese día en clase. Lejos de eso. Pronto aprendí que vivir fuera de lo que el común considera normal puede ser algo frustrante y aislante. He pasado los últimos 20 años desarmando y desprogramando estos mensajes, y ha sido una montaña rusa.
Se han reído de mí, recibí insultos de autos que pasaban y me han dicho que soy desilusionante. También he recibido sonrisas de extraños que reconocen lo que se requiere para caminar por la calle con paso firme y la cabeza en alto. Gracias. Y a través de todo, esa feroz pequeña de 6 años se ha quedado conmigo y me ha ayudado a pararme frente a ustedes hoy como una gorda sin culpa, una persona que simplemente se niega a suscribirse a la narrativa dominante sobre cómo debería moverme por el mundo con este cuerpo mío. Y no estoy sola. Soy parte de una comunidad internacional que elige, en vez de aceptar pasivamente, que nuestros cuerpos son grandes y quizás siempre lo serán. Y elegimos activamente florecer con estos cuerpos como son hoy. Personas que honramos nuestra fuerza y trabajamos con y no en contra de nuestras limitaciones percibidas. Personas que valoramos la salud como algo mucho más holístico que un número en un gráfico de IMC obsoleto. Valoramos la salud mental, la autoestima y cómo nos sentimos con el cuerpo como aspectos vitales del bienestar general. Personas que se niegan a creer que vivir con estos cuerpos gordos es una barrera para cualquier cosa. Hay médicos, académicos y blogueros que han escrito ingentes volúmenes sobre las muchas facetas de este complejo tema. Hay fashionistas que recuperan sus cuerpos y su belleza, que lucen fatkinis y tops, que exponen la carne que nos han enseñado a ocultar. Hay atletas gordos que corren maratones, que enseñan yoga o hacen kickboxing y lo hacen todo con el dedo medio apuntando al statu quo. Y esta gente me ha enseñado que las políticas radicales del cuerpo son el antídoto para la cultura de vergüenza por el cuerpo. Pero para ser claros, no digo que la gente no deba cambiar sus cuerpos si es lo que desean hacer. Reivindicarse a sí mismo puede ser uno de los más hermosos actos de amor propio y puede adoptar 1.000.000 de formas diferentes, desde peinados hasta tatuajes y contorno corporal, desde hormonas hasta cirugía y sí, incluso hasta la pérdida de peso. Es tu cuerpo. Tú decides lo mejor para hacer con él. Mi forma de participar en el activismo es haciendo todas las cosas que los gorditos se supone que no hacen, y hay muchas cosas, e invito a otras personas a sumarse y hacer arte con eso. El hilo común de la mayor parte de este trabajo ha sido reclamar espacios a menudo prohibitivos para cuerpos más grandes, desde la pasarela hasta los clubes, desde las piscinas públicas hasta las pistas de baile. Y recuperar espacios en masa no es solo una poderosa declaración artística, sino un enfoque radical de construcción de comunidad. Eso fue así en Aquaporco. El equipo gordo de danza acuática sincronizada que creé con un grupo de amigos en Sydney. El impacto de ver un puñado de gordas desafiantes con gorros y trajes de baño floreados lanzando sus piernas al aire sin preocupaciones no debería subestimarse. En mi carrera, aprendí que los cuerpos gordos son inherentemente políticos y que los cuerpos gordos sin culpa pueden hacer alucinar a la gente. Cuando la directora Kate Champion de la aclamada compañía de teatro de danza Force Majeure me pidió que sea la asociada artística en una obra que destacaba a bailarines gordos, literalmente me lancé a la oportunidad. Literalmente. Nada que perder es una obra hecha en colaboración con actores gordos que a partir de sus experiencias de vida crean una obra tan variada y auténtica como somos todos. Y fue tan distante del ballet como podrían imaginar. La propia idea de obra de danza gorda con una compañía tan prestigiosa fue, para decirlo suavemente, polémico, porque nunca se había hecho nada semejante en los escenarios principales de la danza en ningún lugar del mundo. La gente era escéptica. ¿Qué quieres decir con bailarines gordos? ¿Tamaño XL? ¿XXL?
¿Dónde hicieron su entrenamiento de baile? ¿De dónde sacarán la resistencia para una producción de tan larga duración? Pero a pesar del escepticismo, Nada que perder se volvió un éxito en el Festival de Sydney. Recibimos críticas favorables, viajamos, ganamos premios y fue escrita en más de 27 idiomas. Estas increíbles imágenes de nuestro elenco fueron vistas en todo el mundo. He perdido la cuenta de cuántas veces personas de todos los tamaños me han dicho de cómo les ayudó a cambiar su relación con sus cuerpos y con los cuerpos de los demás, y cómo les hizo enfrentarse a sus propios sesgos. Pero claro, una obra que mueve la fibra íntima también tiene detractores. Me han dicho que glorifico la obesidad. He recibido amenazas de muerte violentas y abuso por hacer una obra que se centra en la vida y el cuerpo de los obesos y nos trata como seres valiosos con historias que valen la pena contar. Me han llamado incluso el ISIS de la epidemia de obesidad. Un comentario que de tan absurdo es gracioso, pero también habla del pánico, del terror literal que el miedo a la gordura puede evocar. Es ese miedo alimentado por la industria de la dieta que nos mantiene a muchos sin hacer las paces con nuestros propios cuerpos, esperando hacer la post-foto antes de empezar a vivir verdaderamente nuestras propias vidas. Porque el verdadero elefante en la sala es la gordofobia. El activismo gordo se niega a complacer este miedo. Al abogar por la autodeterminación y el respeto por todos nosotros, podemos cambiar el rechazo de la sociedad a abrazar la diversidad y empezar a celebrar el montón de maneras que existen de tener un cuerpo. Gracias. Desde el Ministerio de Salud, hay varias acciones preventivas. A nivel central, nosotros tenemos, San Luis, contamos, por ejemplo, con una ley, que es la ley de kioscos saludables, el cual regula la venta de alimentos adentro de las escuelas. Y, la ley lo que, establece es que alimentos pueden ser vendidos adentro de los kioscos escolares. Esta ley la estamos retomando y volviendo a trabajar junto con el Ministerio de Educación, para poder, comenzar nuevamente con capacitaciones que estén dirigidas a los directores de las escuelas, a las cooperadoras, a los responsables de los kioscos escolares, a los docentes inclusive, para que conozcan de qué se trata esta ley y comiencen a implementarla. Y también desde Educación se está trabajando para ver de qué manera podemos reforzar el tema de los controles, cómo controlar que realmente esta ley se lleve a cabo. En muchos centros de salud se trabaja con grupos de pacientes crónicos, entre los que incluimos los pacientes con obesidad, en donde se hace el tratamiento de estas patologías de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria. Muchos centros de salud de la provincia cuentan también con profesores de educación física que no solamente trabajan con los grupos ya de pacientes que tienen la patología, sino que justamente está apuntado también a la prevención de la comunidad en su conjunto. Entonces, hacen gimnasia para la población a cargo del centro de salud. Son muchas las causas, por eso es que es tan difícil de abordarla una vez que está, y por eso es que también tenemos que trabajar tanto en su prevención, porque una vez que se instala es una patología crónica, es una patología que que el paciente la puede aprender a controlar, a manejar, pero que va a tener sus recaídas y que probablemente cada tanto vuelva a sufrirla. Entonces, tenemos que por eso trabajar tanto en la prevención. Y en la prevención tenemos que trabajar sobre los factores causales o las causas, que entre ellas son, por supuesto, el tipo de comida que actualmente consumimos, que son productos ultraprocesados. Eso, tiene que ver con políticas públicas, que se está trabajando sobre el tema a nivel nación. Esa es una de las causas, por ejemplo, que cada vez comemos menos comida casera y más comida ultraprocesada, que son alimentos prácticamente que generan adicción son baratos, fáciles de conseguir, rápidos de preparar. Por otro lado, el mayor sedentarismo. Cada vez nos movemos menos, pero no solamente que no vamos a hacer gimnasia o salir a caminar, sino que cada vez nos movemos menos en nuestro trabajo, en la vida cotidiana.
Por otro lado, también la parte, digamos, psicológica o la presión social sobre la imagen corporal y demás, eso también es otro de los factores que influyen. Las nuevas tecnologías que también influyen en el sedentarismo, en el que nos movamos y necesitemos cada vez movernos menos. El tipo de juego ha cambiado, los niños antes salíamos a la calle, andábamos en bicicleta, cada vez están más con los jueguitos, cada vez más frente a la computadora, a la televisión. Entonces, bueno, son muchos los factores que determinan esta problemática, y si nosotros la queremos combatir, tenemos que ir tras todos esos factores. Hablamos de una pandemia actualmente, ¿sí? O sea, la obesidad decimos que es una pandemia a nivel mundial. O sea, toda la población mundial en su conjunto cada vez estamos siendo más obesos. Alrededor de un 20%, acá en Argentina, alrededor del 20% de la población es obesa, hasta un 26% está aumentando el porcentaje, y alrededor de casi el 40% de la población argentina tiene sobrepeso. Es decir, que si sumamos estas dos cifras, más de la mitad de la población argentina tiene exceso de peso. Sobrepeso y obesidad son conceptos diferentes, distintos, ¿sí? Ya cuando hablamos de obesidad estamos hablando de enfermedad. No son kilos de más, ya no es una cuestión estética, sino una cuestión que es la salud. Pero bueno, el sobrepeso, que es casi un 40%, es justamente la antesala a la obesidad. Es decir, que si a la larga hacemos una proyección, ese 40% que hoy en día tiene sobrepeso probablemente pase después a las cifras de obesidad. Y eso es lo que hoy en día nos está preocupando, y lo que nos está preocupando es que cada vez esto empieza a edades más tempranas. Cada vez son más los niños que tienen esta patología, que tienen esta enfermedad, y que esos son nuestros futuros adultos, y que la población mundial vamos todos por el mismo camino, y que San Luis no es ajeno tampoco a estas cifras.